Para comprender un poco el posicionamiento de la fenomenología del espíritu dentro del sistema hegeliano, pues, pues revisé el índice de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Ahí pues se puede ver en dónde tiene su lugar la fenomenología respecto a la totalidad del pensamiento hegeliano. Y bueno, este sería pues el saber absoluto, dividido en tres pues etapas, cada uno dividido a su vez en tres, y este primero también dividido a su vez en tres, así en algunos incluso dos o tres divisiones más aún. Y bueno, la primera etapa correspondería a la ciencia de la lógica, en donde, bueno, esta sería la ciencia de la idea en sí y para sí, o como vi en otro lugar, la ciencia de la idea absoluta. Esta se divide en ser, esencia y concepto. La primera, que es la lógica del ser, se divide a su vez en tres, que vendría a ser la cualidad, la cantidad y la medida. Igual cada una de estas se divide en tres, pero bueno, creo que pues con esto es suficiente. Luego, la lógica de la esencia se, se va a dividir en esencia, fenómeno y realidad. Y el último, la lógica del concepto, se va a dividir en subjetivo, objetivo y la idea. Entonces pasamos a la segunda etapa, es decir, a la filosofía de la naturaleza, que vendría a ser la ciencia de la idea en su ser otro o la ciencia de la idea en su ser fuera de sí. Igual dividido a su vez en mecánica, física y física orgánica. La primera, mecánica, se va a dividir en espacio y tiempo, materia y movimiento y mecánica absoluta. Después en física se va a dividir en general, particular y total. Después damos el salto a a la física orgánica, que se va a dividir en geológica, vegetal y animal. Entonces, pues, de esta última división, es decir, de la orgánica animal, vamos a dar el salto a la filosofía del espíritu, es decir, el último círculo, que vendría a ser la ciencia de la idea que regresa a sí desde su ser otro, o la ciencia de la idea en su ser para sí. Esta se va a dividir en subjetivo, objetivo y absoluto. En el espíritu subjetivo tenemos la división en antropología, fenomenología y psicología. En el objetivo, la división entre derecho, moralidad y eticidad. Y en el último, el espíritu absoluto, tenemos al arte, a la religión y a la filosofía. Entonces, bueno, para matizar un poco, veremos, bueno, en el espíritu subjetivo, qué condición, digamos, tiene el espíritu. Y bueno, en el subjetivo, el espíritu está en la forma de la referencia a sí mismo. En el objetivo, el espíritu está en la forma de la realidad. Y en el absoluto, el espíritu está en la unidad de su objetividad y su idealidad o concepto. Entonces, pues como vimos, la fenomenología se encuentra en la primera etapa de la filosofía del espíritu. Y ya en el espíritu subjetivo, igual como habíamos visto, dividido en antropología, fenomenología del espíritu y la psicología, vemos, digamos, qué significa aquí el espíritu en cada una de estas partes. En la antropología, el espíritu es en sí o inmediatamente, es decir, lo mismo que el alma o un espíritu natural. La antropología se divide a su vez también en tres partes, que es el alma natural, el alma que siente y el alma efectivamente real. Luego damos el paso a la fenomenología del espíritu, que en donde el espíritu vendría a ser para sí o espíritu mediado, en otras palabras, es la conciencia o el espíritu en la particularización.
La fenomenología del espíritu se va a dividir a su vez también en tres. Es la conciencia, la autoconciencia y la razón. Ya por último, la psicología, en donde el espíritu se determina dentro de sí como sujeto para sí. Igual, dividida a su vez en tres. La psicología vendría a ser dividida en el espíritu teorético, el espíritu práctico y el espíritu libre. Entonces ya, concretamente la fenomenología del espíritu se va a dividir en, como vimos, conciencia, autoconciencia y razón. Y a su vez la conciencia se va a dividir en tres: la certeza sensible, la percepción y la fuerza y entendimiento. En la primera parte, la certeza sensible, también se va a dividir en tres, que es el objeto, el sujeto y la experiencia. Entonces de aquí arranca la fenomenología del espíritu, desde la certeza sensible y bueno, en sus divisiones.